Hola a todos y bienvenidos a Movimiento con Rob, y hoy vamos a tener una sesión de rodillas. Para ello vamos a necesitar, tal vez uno o dos bloques. Vamos a usar nuestra toalla y tal vez opcional una manta o una cobija. Así que preparen sus equipos y empezamos. Primero vamos a utilizar nuestra toalla. La enrollamos de esta manera, así, y esta nos va a servir para abrirle espacio a la articulación. Entonces voy a meter la toalla por debajo de mi rodilla y doblo la rodilla de esta manera y la dejo caer hacia el lado. Si les cuesta dejar la rodilla al lado, pueden colocar un bloque para que les soporte ahí, ¿vale? Y miren lo que vamos a hacer. Empezamos a abrirle espacio de esta manera con la toalla, hacia un lado, hacia el otro. Necesitamos abrir este espacio aquí, en la rodilla, bien hacia este lado y bien hacia el otro lado. Abrirle espacio a nuestra articulación, incluso con los dos extremos de la toalla podemos abrir espacio. No debe haber dolor, pero lo vamos haciendo aquí, suave. Vamos respirando y abro mi espacio. Eso es. Vamos a cambiar a la otra pierna, que quede bien por debajo de la rodilla. Doblamos y bajo mi rodilla hacia el lado. Y abro el espacio, miren aquí. Hacia un lado, hacia el otro lado. Esto es buenísimo para abrirle espacio a la articulación. Háganlo constantemente. Hacia un lado, hacia el otro y luego con los dos extremos. Un lado, hacia el otro lado. Y vamos respirando profundo. Abrir espacio en esa articulación de la rodilla. Muy bien. Vamos a recostarnos en nuestra colchoneta y empezar a hacer un poco de movilidad de rodilla. Bueno, algunos de ustedes lo quieren hacer así totalmente acostados, tal vez otros quieren simplemente poner los codos en el piso y vamos a empezar a hacer bicicletas. De esta manera, bicicletas hacia adelante, moviendo esas rodillas. Tal vez, no sé si escucharon, le traquean, le suenan a uno las rodillas en ocasiones. Eso es porque hay aire atrapado en la articulación. Y a medida que empezamos a moverlas, el líquido sinovial se empieza a distribuir y empieza a lubricar. Ahora vamos hacia atrás, haciendo esa bicicleta hacia atrás. Voy respirando profundo. Inhalo y exhalo. Bajen los pies y respiren un momento. Y ahora vamos a hacerlo con las piernas juntas, arriba y abajo, arriba y abajo. Extiendo, flexiono. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Unas veces más. Y bajamos los pies. Muy bien. Lentamente nos sentamos. Vamos a utilizar un bloque. Si no tenemos bloque, pueden enrollar su cobija para que lo pongan debajo de la rodilla. De esta manera. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El talón está en el piso. Voy a poner mis manos atrás y voy a llevar el talón hacia arriba y a contraer aquí el cuádriceps, apretar el músculo y bajo el talón. Arriba y abajo. Extiendo, flexiono. Extiendo, flexiono. Vamos respirando profundo por la nariz. Y seguimos haciendo el movimiento. No debe haber dolor. Si hay dolor, entonces disminuyan la presión que le estamos haciendo aquí al cuádriceps. Hay que extender
y bajar. Tal vez si alguno de ustedes tiene hiperextensión de rodilla, entonces no deben hacer este ejercicio tan profundo, lo hacen más relajado. Pero la gran mayoría de las personas no tienen hiperextensión, entonces hay que abrir ese espacio que abríamos hace un momento con la toalla, crear espacio en la articulación. Y cambiamos. Vamos a poner el bloque en la otra pierna, bien debajo de la articulación, manos atrás, extiendo y flexiono. Respiro profundo por la nariz. Exhalo por la boca. Seguimos haciendo el movimiento. Miren cómo se contrae el músculo. Ustedes deben sentir eso, que se contrae el cuádriceps para que nos permita extender bien la rodilla y abrir el espacio que hay en la articulación, porque muchos de los problemas vienen es por eso, porque no hay espacio en la articulación. Inhalo profundo y exhalo unas veces más y bajamos. Muy bien, voy a retirar el bloque. A propósito, si algunos de ustedes si tienen problemas de sentarse así nomás, pueden incluso sentarse en un bloque, como les comentaba en otra sesión, y lo harían sentados ahí en el bloque para que queden más cómodos. Pero también ya saben, pueden poner las manos atrás para que descansen un poco. Voy a hacer ahora ese mismo ejercicio que les acabo de mostrar con el bloque, pero directamente en el piso. Va a ser muy sutil. Espero que alcancen a ver lo que hago aquí. Miren, voy a de nuevo contraer el músculo y a ver si se levanta un poquitito el talón del piso. Voy a poner las manos atrás y hago lo mismo solo con esta pierna por ahora. Arriba y relajo el cuádriceps. Entonces contraigo, relajo. A tratar de levantar el talón, pero lo que realmente estamos haciendo es cerrar este espacio, abrir el área detrás de la rodilla, abrirle espacio a esa rodilla. Así que vamos, contraigo y trato de levantar el talón. Si a alguno de ustedes no se les levanta el talón por ahora, no se estresen, vamos despacio. Esto es una práctica constante. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca mientras voy contrayendo y relajo una vez más y descansamos. Muevan esa pierna, relájenla un poco, respiren profundo y vamos con la otra pierna. De nuevo, contraigo y trato de levantar el talón. Contraigo y trato de levantar el talón. En ocasiones una se despega un poquitito más que la otra. Inhalo profundo y exhalo. Contraigo y exhalo. Unas veces más. La punta de los dedos de los pies va mirando hacia arriba, hacia el techo. Contraigo. La idea es cerrar ese espacio detrás de la rodilla, presionarlo hacia abajo, hacia el piso. Y una vez más, presiono y descansamos. Movemos ahora ambas piernas. Relajo las piernas, las rodillas. Inhalo profundo por la nariz. Exhalo por la boca. Movemos al lado a lado. Muy bien. Vamos a colocar los pies juntos, plantas de los pies juntos y las rodillas separadas. Aquí tal vez de nuevo quieran utilizar un bloque para sentarse y que queden más altos o poner las manos atrás. Lo hago de esta manera. Pongo las manos atrás. Tal vez algunos de ustedes puedan llevar la cadera más pegada hacia los talones, depende. Y les recuerdo, no debe haber dolor en la articulación de la rodilla al hacer esto. Si hay dolor, pues despeguémonos un poco y vamos hacia atrás. Y aquí lo que vamos a empezar a hacer es, me voy a ir un poco más hacia adelante, es con una mano, en esta ocasión voy a empezar con la mano derecha, abrir el espacio. De nuevo, casi muy similar a lo que hacíamos con la toalla, mire.
empiezo a abrir el muslo hacia afuera. Porque aquí lo que está haciendo, al menos hablando de la cadera, es una rotación externa de cadera. Pero queremos abrirle ese espacio aquí a la articulación de la rodilla. Así que voy haciendo como un masaje desde la rodilla, desde bien pegado aquí arriba a la rodilla, y voy bajando el muslo medio hasta llegar aquí bien pegado a la cadera. Y cambiamos. Voy con el otro lado, abriéndole espacio a la articulación de la rodilla. Es muy importante que hagan estos ejercicios constantemente. Inhalo profundo. Exhalo. Y vamos haciendo nuestro masaje. No debe haber dolor. Y tal vez algunos de ustedes van sintiendo que las rodillas bajan más, van bajando más cada vez al hacer esto. Y voy bajando. Ok, ambas manos atrás y vamos a mover nuestras rodillas hacia arriba y hacia abajo. Despacio, arriba y abajo, mientras voy respirando profundo. Arriba y abajo. Muy bien, juntamos las rodillas y vamos a usar para el siguiente ejercicio un bloque. Tal vez necesiten dos, vamos a ver. Pero miren, me voy a sentar en el bloque, ¿okay? En un bloque por ahora. Y me siento aquí con las rodillas dobladas, de esta manera. Voy a doblar la rodilla derecha mucho más hacia este lado y voy a tratar de poner el empeine en el piso. Esto es lo que quiero que hagamos. Aquí es donde le digo que tal vez algunos de ustedes van a necesitar dos bloques porque tengan más problema tanto en el tobillo como en la rodilla para doblar. Y no debe haber dolor al hacer esto. Entonces despacio, usen la cantidad de bloques que necesiten, pero que queden cómodos. Y tal vez algunos de ustedes quieran usar una cobija o una manta para apoyar la rodilla, por si les molesta la rodilla. Pero ahí es como más opcional. Entonces vamos a hacer esto, voy a hacerlo con un bloque. ¿Preparados? Entonces, sentados aquí. Llevo mi pierna izquierda, empecemos con la izquierda hacia atrás. Acomodo bien. En otros videos les he enseñado cómo ajustar la cola para que el pecho se levante más. Entonces agarro la cola y la llevo hacia atrás, ambas partes, hacia atrás para que me permita levantar más el pecho, que la espalda quede derecha. La rodilla de esta manera, el pie en el empeine y miren lo que vamos a hacer. Voy a agarrar la rodilla y la jalo hacia atrás, jalo la piel de la rodilla hacia atrás, varias veces. Y luego coloco mi mano derecha en el piso, meto la mano izquierda por debajo de la rodilla y le abro espacio, así como hacíamos con la toalla. Y voy a jalar el gastrocnemio, este músculo, el gemelo. Lo halo hacia atrás y hacia afuera. Y empiezo a hacer un masaje bajando de esta manera. Mire, casi a llegar al gastrocnemio medio. Luego hacia el tobillo y lo llevo hacia atrás despacio. Y luego incluso en el pie, presionando hacia afuera. Y por último en el dedito chiquito del pie. Y lo presiono también hacia afuera. Y vuelvo a empezar. Se debe sentir como un masaje. No debe haber dolor. Entonces vuelvo desde arriba y voy llevando esa piel hacia afuera. El talón, la parte externa del pie, presiono hacia abajo, el dedo pequeñito del pie, presiono hacia abajo y otra vez levanto mi rodilla, jalo la piel de la rodilla hacia atrás y hago una vez más mi masaje hacia afuera. Es supremamente importante abrirles espacio a la articulación de la rodilla. Esto les va a servir muchísimo. Y voy hacia el pie y al final hasta el dedito del pie presiono. Mantengo ahí. Y vamos a cambiar de pierna. ¿Listo? Entonces vuelvo acá al frente. Llevo mi otra pierna atrás.
Primero halo la piel de la rodilla hacia atrás, entonces levanto un poquito la rodilla y la llevo hacia atrás varias veces. Quiero que ajusten nuevamente la cola, jalen la cola hacia atrás para que levanten ese pecho, rodilla hacia atrás y empiezo. Mano izquierda en el piso, meto la rodilla por debajo de la articulación, por detrás de la rodilla y empiezo a jalar el gastrocnemio hacia abajo y hacia afuera. Y voy bajando la mano, hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. Voy llegando hacia el tobillo, luego hacia el talón, presiono hacia afuera. Luego en el borde externo del pie también lo presiono hacia afuera. Y por último en el dedito, separen el dedito pequeñito del pie y presiónenlo hacia afuera. Manténganlo ahí un momento y otra vez levanto mi piel de la rodilla, meto la mano y jalo ese gastrocnemio y abro esa piel hacia afuera haciéndole ese masaje. Y voy bajando la mano hacia el tobillo, luego en el talón. Presiono el borde externo del pie y por último presionamos el dedo pequeñito del pie y mantengo ahí mi mano presionando un momento. Inhalo por la nariz y exhalo y volvemos al centro. Respiren un momento. Viene el siguiente y es hacerlo con las dos rodillas a la vez. Otra vez. Reitero, si necesitan usar un bloque más, háganlo con el bloque. No traten de romperse las rodillas de una vez haciendo esta posición. Háganlo con dos bloques y vamos despacito. A mí me ha tomado años para poder abrirle ese espacio a las rodillas y poderme sentar cómodo, incluso en el piso, sin que haya ese dolor. Entonces, miren, aquí quiero que usen, si quieren usar la cobija por si les molesta la rodilla. Entonces nos vamos a arrodillar. Los pies van a ir separados, las rodillas un poco más unidas. Y antes de ir a sentarnos, abro otra vez espacio como les acabé de enseñar, llevando el gastrocnemio hacia afuera de ambas piernas. Luego a la vez, miren, meto bien las manos por debajo de la articulación, háganlo. Y a medida que me voy sentando, inhalo y separo el gastrocnemio hacia afuera, el músculo hacia afuera. Despacio, hacia abajo y hacia afuera. Inhalo y me voy sentando. Si sienten esa presión fuerte en las rodillas, súbanle más bloques para que se puedan sentar cómodos. Y la cobija, como les decía, es opcional. Yo la voy a quitar aquí por ahora. Ya me siento bien así en el piso. Entonces, una vez que nos podamos sentar aquí, en la altura que ustedes estén, vamos a empezar otra vez a hacer nuestro masaje. Levanto las rodillas una a la vez y llevo la piel de la rodilla hacia atrás. Todo esto es para crear espacio en esa articulación. Y empiezo a hacer mi masaje, miren. Con ambas manos en cada pierna, una en cada pierna, y voy haciendo mi masaje y voy bajando. Primero arriba en el gastrocnemio, en el gemelo, y voy bajando hacia el tobillo, separo, un poco en el talón hacia afuera, borde externo del pie y presionen hacia afuera. Y por último, separen ese dedito chiquitito del pie y presiónenlo hacia afuera. Respiro. Exhalo. Y otra vez, levanto la piel, voy gastrocnemio hacia atrás y hacia afuera. Cuando digo hacia atrás, hacia el talón, lo jalan un poquito hacia abajo, hacia el talón y separamos. Respiren profundo. Sigo con mi masaje. Y voy bajando y al final presiono el borde externo y mantengo. Inhalo profundo y exhalo. Al hacerlo de manera constante este ejercicio, pues nos va a seguir permitiendo crear espacio en la articulación de esta manera, pero vayan de forma progresiva. Bien, vamos arriba, salimos de nuestra posición, usemos nuevamente el bloque 1 o 2, como ustedes deseen, para sentarnos en esta postura.
en sentadilla. Nos vamos a sentar en una sentadilla aquí. Bien, que quedemos cómodos, que no haya dolor. Ajusten la cola, una a una hacia atrás, levanten el pecho. Y quiero que pongan los pies un poco mirando hacia afuera, más o menos unos 45 grados hacia afuera. No tanto, no tan cerrado, pero por ahora para empezar, aquí. ¿Listo? Y vamos a empezar a meter los codos por dentro, palmas juntas y separo las rodillas hacia afuera. Voy respirando profundo, voy al centro y otra vez. Y a la vez que hacemos esto, quiero que levanten el pecho. Y vuelvo. Junto rodillas. Una vez más, juntamos las rodillas. Y separo los codos. Y mantenemos aquí. Levanten el pecho. Respiren profundo. Rodillas hacia afuera. Y descansamos. Meto mi brazo derecho por dentro y agarro la canilla, esta parte de la pierna, y voy a tratar de meter el hombro hacia el otro lado, de esta forma. Y voy a girar con la otra mano sobre la rodilla y giro hacia ese lado izquierdo ahora. Y giro también la cabeza como si fuese a mirar por encima del hombro izquierdo y giro. Le hago presión al codo derecho sobre mi rodilla derecha para girar un poco más. Y volvemos al centro y cambiamos. Meto mi mano izquierda, hombro izquierdo, casi que el brazo pegado aquí a la rodilla izquierda, la mano derecha sobre la rodilla derecha y giro el tronco. Inhalo profundo, presionen más ese codo izquierdo contra la rodilla derecha para girar más. Respiren profundo y vamos girando. Levanten ese pecho, como si fuésemos a mirar por encima del hombro derecho. Y volvemos al centro. Muy bien. Agarramos nuestra toalla. Aquí. Agarramos nuestra toalla. Y la voy a enrollar de esta manera. Aquí como si la estuviera retorciendo. Y voy a poner mi toalla debajo de los talones. Aún manteniendo los pies un poco en diagonal. Y pongo los talones arriba. Aquí. Pueden usar el grosor de toalla que ustedes necesitan. Si necesitan ponerlo más alto, está bien. De nuevo, porque algunos de ustedes tal vez no tengan esa apertura de flexibilidad que también se necesita en los tobillos o en las rodillas. Pero por ahora traten de colocar su toalla de esta manera. ¿Listo? Y vamos otra vez a levantar el pecho. Las manos van a ir en las rodillas. Levanto el pecho. Y este es nuestro reto de esta sesión. Voy a tratar de llevar la cola hacia adelante para salir del bloque. O sea, que no necesite ya sentarme en el bloque, sino que lo hago aquí directamente. ¿Sí? Dependiendo cómo se sienta cada uno. Si necesitan aún el bloque, lo pueden hacer así, con el bloque. Pero si ya tienen cada vez más espacio, o tal vez necesitan, si ponen algo más alto, les va a quedar todavía más fácil hacer esta posición de sentadilla profunda. Con todo ese espacio que le hemos dado a la articulación de la rodilla y que le vamos a seguir dando a la rodilla, nos va a permitir llegar a estas posiciones. Entonces coloquen su toalla al nivel que ustedes necesiten para que queden en esta posición. Otra vez, codos por dentro y abro esas rodillas. Separo con los codos esas rodillas. Y a la vez que voy separando, levanto el pecho. Junto y levanto. Esta posición en sánscrito se llama malasana. Entonces levanto el pecho, voy respirando profundo. No debe haber dolor en las rodillas, para nada, con todo lo que le hemos hecho. Y si hay dolor, entonces usen más bloques, siéntense un poquito más arriba. Inhalo. Usemos nuestro bloque para luego volver a sentarnos aquí. Relajen un poco las rodillas antes de repetir este ejercicio nuevamente. Relajen las rodillas y vamos una vez más. Talones
sobre la toalla. Cuando ya estén bien acomodados, saquen el bloque y levanten el pecho, codos por dentro, y separo esas rodillas. Y vuelvo a unir, inhalo, exhalo profundo, levanten el pecho, alarguen esa espalda, una vez más rodillas juntas y luego separo esas rodillas. Inhalo y exhalo. Una maravilla de ejercicios para que sigan abriéndole ese espacio a la articulación de la rodilla. Muchas gracias por acompañarme en estas sesiones y nos veremos en la próxima. Chao.